Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Ábreme tu corazón. Qué alegría compartir con ustedes este espacio. Hoy nos acompaña el Padre Alejandro, los estaré acompañando yo, y qué bueno de verdad llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, hasta sus corazones, con este mensaje que el Señor nos regala en cada uno de esos programas que realizamos con tanto cariño y con tanto gusto para todos y cada uno de ustedes que nos ven a través de Cable Plus Televisión. Bueno, muy bien, vamos hoy a hablar de un tema muy interesante, como son interesantes todos los temas que nosotros hemos abordado, pero hoy les invito para que centremos nuestra atención en esta solemnidad del Corpus Christi, que iniciamos incluso desde el día de hoy en nuestra iglesia. Nos vamos a adentrar en este tema que muy seguramente en algún momento hemos escuchado nosotros. En algún momento hemos escuchado esa expresión Corpus Christi, y algunos se preguntarán, pero ¿qué es eso del Corpus Christi? Pues bien, hoy en nuestro programa nos vamos a referir precisamente a su significado. Entonces, yo quiero invitarlos para que a manera de introducción a este tema, escuchemos el himno que nos ofrece el oficio de la lectura precisamente para esta solemnidad del Corpus Christi. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, con angustia tu vida, sin heridas tu cuerpo. Te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto, porque iban a romperte, te nos quedaste entero. Gota a gota tu sangre, grano a grano tu cuerpo, un lagar y un molino en dos trozos de leño. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, te nos quedaste todo, amor y sacramento, ternura y prodigiosa, todo en ti, tierra y cielo. Te quedaste conciso, te escondiste concreto, nada para el sentido, todo para el misterio. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, vino de sed herida, trigo de pan hambriento, toda tu hambre cercana, tu blancura de fuego. En este frío del hombre y en su labio reseco, aquella noche santa te nos quedaste nuestro. Te adoro, Cristo oculto, te adoro, trigo tierno. Amén. Este es entonces el himno del oficio de lectura que se nos presenta para esta solemnidad, como bien les he dicho, hermosísimo para introducir precisamente esta reflexión. Bueno, muy bien, vamos ahorita, sin más preámbulos, a escuchar el Evangelio, precisamente que nos presenta también la liturgia para esta solemnidad. Y el Evangelio está tomado del evangelista San Lucas. Vamos a estar muy atentos a este texto tan maravilloso. Como la gente iba en busca de Jesús, Él los acogió y comenzó a hablarles del reino de Dios y a curar a los que lo necesitaban. Ya empezaba a caer la tarde cuando los 12 se acercaron y le dijeron: despide a la multitud para que vaya a los pueblos y los campos de los alrededores a pasar la noche y a buscar alimentos, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Él les dijo: denles ustedes de comer. Y ellos contestaron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que fuéramos a comprar comida para todo este gentío, porque había como 5,000 hombres. Entonces les dijo Jesús a los discípulos: hagan que se sienten en grupos de unas 50 personas. Así lo hicieron y se sentaron todos. Jesús tomó los panes y los 2 pescados, alzó la mirada al cielo, los bendijo, los partió y empezó a dárselos a los discípulos para que ellos los repartieran a la multitud. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Después recogieron lo que les sobró, 12 canastos llenos.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos entonces nosotros en este texto que nos presenta San Lucas, pues lo concreto de lo que estamos nosotros celebrando como iglesia. En otros pasajes hemos escuchado nosotros cómo Cristo Jesús se presenta a sí mismo como el pan vivo bajado del cielo. Y todo aquel que se alimente de ese pan vivo bajado del cielo, que es el mismo Cristo Jesús, pues tendrá la vida eterna, porque es un alimento de vida eterna. Pues bien, hoy Cristo Jesús, el Señor Jesús, en este pasaje nos habla o se nos presenta como aquel que satisface no solamente nuestras necesidades físicas y materiales, sino ante todo aquel que colma nuestra existencia. Con sí mismo, consigo mismo, Cristo Jesús se nos da como alimento. Aparece precisamente en este pasaje cómo había una cantidad de personas que estaban allí buscando a Jesús, necesitadas de Él. Y lo dice precisamente el texto. Comenzó a hablarles del reino de Dios, a curar a los que lo necesitaban. A ellos eran movidos por una necesidad física. Estaban enfermos, agobiados, en tribulaciones, en diferentes circunstancias por las cuales pues todos los humanos atravesamos. Hay tantas situaciones en nosotros que tantas necesidades que hay que suplir, y pues esta gente veía en Jesús una gran posibilidad de poder encontrar remedio, solución a estas situaciones que los aquejaban de diferente índole. Pues estaba el gentío allí reunido con el Señor, y nos dice el texto que empieza a caer la tarde y los 12 que estaban allí, por supuesto, con Jesús, se acercan y le dicen que despida a la multitud, que se vayan porque la noche ha llegado y pues deben de buscar alimento. Y luego aparece la exhortación de Jesús: denles ustedes de comer. No se trata simplemente de despedirlos, váyanse, que se hace tarde, se hace de noche, ustedes muy seguramente están hambrientos, han estado este tiempo acá buscando, o han estado en torno a mí y buscando la sanación, buscando la solución a diferentes situaciones. Ahora váyanse. No, el Señor no obra de esa manera. Le dice a los 12, denles ustedes de comer. Y ellos contestan, pues no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús, ¿qué hace? Jesús lo que hace con esto que tienen los suyos, los 12, con estos 5 panes y 2 peces, pues obra un milagro. Y allí se da pues la multiplicación de los panes y los peces para esa cantidad de personas que estaban allí. Un detalle importante que debemos de tener en cuenta es cómo Jesús pues no nos despide con las manos vacías. Todo aquel que se acerca a Él pues no termina defraudado, ciertamente. En Jesús siempre va a encontrar alivio, apoyo, consuelo, fortaleza. Va a encontrar pues todo aquello que anhela su corazón. Nosotros siempre anhelamos de Dios, siempre estamos en nuestro corazón, en nuestra vida hay anhelos, estamos en esa búsqueda constante de la felicidad, de todo aquello que nos plenifique, y en Cristo Jesús pues hallamos eso que nosotros estamos buscando como seres humanos. Este corazón nuestro está inquieto, y definitivamente Jesús pues haya respuesta y haya todo aquello que pudiese o que necesitamos nosotros. Entonces miren cómo Jesús no dice, no, pues entonces que se vayan, que se defiendan como puedan. No, han estado conmigo, me han buscado, yo no los puedo despachar así simplemente. Entonces por eso busca la intervención también de los 12 para que colaboren pues en esa situación. Y los 12 desde lo que tienen, pues el Señor lo multiplica. Todo aquello que hay en nosotros, el Señor lo multiplica para que nosotros también lo compartamos, lo demos y nos pongamos a su servicio. Muy bien, vamos a una pausa comercial. Regresamos para continuar con este pasaje, con este texto que nos presenta San Lucas, y ya para
para entrarnos entonces en el tema que nos compete para este día, el Corpus Christi. De alguna manera pues ya hicimos la introducción, pero vamos a profundizar un poquito más. No se vayan, quédense con nosotros y a continuación entonces seguiremos con este tema. Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño, ubicado entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento. Con aires fríos se oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean. Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños. La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir. Quiérelo, respétalo, porque eres guarneño. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho. Pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Bueno, muy bien, continuamos entonces con su programa, Ábreme tu corazón. En la sección anterior, pues tomamos el Evangelio de San Lucas, estamos reflexionando en torno a él. Unas últimas cuestiones con respecto a este Evangelio. Decíamos nosotros cómo el Señor Jesús le propone a los discípulos, denles ustedes de comer. El Señor multiplica lo que hay en nosotros. Ellos apenas tenían 5 panes y 2 pescados y el Señor lo multiplica para dárselo a la gente, por supuesto. El Señor no se deja ganar en generosidad y el Señor siempre nos colma, nos sacia con lo que Él es, con lo que Él tiene para cada uno de nosotros y se vale de personas precisamente para distribuir todo aquello que Él nos brinda, que Él nos entrega. Y es así entonces como los 12, pues
por mandato del Señor, hace que la gente se recueste, se siente allí juiciosita, y ya el Señor entonces obra este milagro y hay pan para todos, ¿cierto? Los discípulos allí se convierten en esos instrumentos del Señor precisamente para prodigar, para entregar aquello que el Señor tenía en aquel entonces para ofrecerle a esta gente que estaba allí extenuada, a esa gente que estaba ya a lo mejor fatigada, cansada, en fin, hambrienta. Entonces, eso es lo que hace el Señor hoy, a través de manera especial de nosotros, los ministros, mediante la consagración, pues nosotros también les damos a comer el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es mandato del Señor. Entonces, es lo que nosotros hacemos. Es el Señor quien obra el milagro y nosotros pues repartimos su cuerpo y su sangre, lo repartimos entre todos ustedes, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, y precisamente pues por eso celebramos nosotros esta solemnidad. Muy bien, vamos entonces a adentrarnos un poquito en el tema del Corpus Christi, que como ya les decía, pues de alguna manera ya hemos hecho la introducción. Corpus Christi significa cuerpo de Cristo. Algunos dirán, Padre, pero es esa palabra que es eso, es el cuerpo de Cristo o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Antes se llamaba Corpus Domini, es decir, el cuerpo del Señor. Es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía, y su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los creyentes en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, dándole públicamente el culto de adoración. Este se haría el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, pero nosotros pues no lo celebramos el jueves inmediatamente después de la Santísima Trinidad, sino que lo celebramos este fin de semana. Pero entonces entendemos que el Corpus Christi es el cuerpo de Cristo. Eso nos debe quedar entonces muy claro. A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los fieles pues a amar la Eucaristía. Incluso hay quienes han dado su vida por proteger la Eucaristía. Y vamos a continuación a presentarles 10 cosas que el cristiano debe tener en cuenta en torno a este milagro, al milagro de la Eucaristía. La primera de ellas, pues, saber que Jesús instituye la Eucaristía. Jesús reunido con sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y de esta manera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Entonces, la Eucaristía no es un invento humano, es instituida por el mismo Cristo Jesús y es entregada a los apóstoles para que ellos hagan lo que Él hizo pues, en memoria suya. Es lo que nosotros como sacerdotes pues decimos precisamente en el momento de la consagración, para ser más específicos, ¿cierto? En el momento en que consagramos las especies del pan y del vino. Este entonces es un primer elemento. La Eucaristía es instituida por Cristo Jesús. Segundo, la Eucaristía significa acción de gracias. Precisamente ese es el significado de la palabra Eucaristía, acción de gracias. Y es que en la Eucaristía lo que hacemos nosotros es agradecer a Dios por tanta bondad. Agradecerle a Dios por quedarse con nosotros. El Señor mismo lo ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así es. Él está todos los días en la Eucaristía, se hace presente. En el mundo entero donde se celebra la Eucaristía, allí está Jesús, por supuesto, con su cuerpo, con su sangre. Entonces es presencia real de Cristo Jesús. Y por eso le agradecemos al Señor porque no nos ha dejado solos. Él está alimentándonos en cada Eucaristía. Este sacramento pues es acción de gracias. Además es el santo sacrificio de la misa, el mejor medio para dar gracias a Dios por tantos beneficios que Él nos otorga, que Él nos concede. Por ejemplo, la Eucaristía Dominical
en ella agradecemos por la semana que termina y por la semana que inicia. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios tantos beneficios concedidos? Pues debemos estar movidos a ello, agradecer a Dios por tanta bondad. El tercer elemento, Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento de la Eucaristía. El Concilio de Trento define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. En realidad, Cristo está íntegramente. Asimismo, en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad del Corpus Christi. Cristo está allí, realmente presente, eso no nos quepa la menor duda. Esa hostia y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Él está ahí, sobre ese altar, para luego darse como alimento. Entonces, este es un tercer elemento que debemos de tener en cuenta. Algunos podrían dudar: ¿será que el Señor sí está ahí? ¿Cómo es posible que el Señor quepa en esa hostia tan pequeña, en ese poco de vino? ¿Cómo es posible que eso sean su cuerpo y su sangre luego pues de la consagración? Efectivamente, y eso lo debemos de creer, por supuesto, desde la fe, desde la experiencia misma, desde lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Con el mero hecho de nosotros alimentarnos de Él, pues el Señor nos concede la gracia de sentir que realmente Él se hace uno con nosotros o en nosotros mediante el sacramento de la comunión. Entonces, este es un tercer elemento que debemos de tener en cuenta. Un cuarto elemento: los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transustanciación, así se llama. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. Nadie más consagra, solamente los obispos y nosotros, los sacerdotes, por designio del mismo Cristo Jesús. No es por capricho, no, es porque Jesús así lo ha querido, y por eso nosotros somos ministros suyos. Por eso, mediante la ordenación, se nos concede esa facultad. Precisamente, con la ordenación está consigo precisamente la posibilidad de consagrar. Entonces, nosotros somos directamente los sucesores de los apóstoles, que podemos convertir ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo Jesús. Nadie más lo puede hacer, solamente nosotros. Y para nosotros, pues, no es motivo de vanagloria, sino pues un privilegio, una gran responsabilidad, saber que lo que hacemos allí pues es en nombre de Cristo Jesús, es Cristo Jesús en nosotros quien transforma pues esta especie del pan y del vino en su cuerpo y su sangre. Quinto elemento: se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda comulgar al menos una vez al año en estado de gracia y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón con la debida preparación. De eso hablaremos ya en la última sección de este programa, de qué manera estamos recibiendo nosotros el cuerpo de Cristo. Porque hay algunos elementos allí que hay que tener en cuenta, quizá no lo estamos haciendo de la mejor manera. Entonces, es necesario o se recomienda la comunión frecuente, pero en gracia, estando en gracia de Dios. De eso les hablaré entonces un poco más al final de este programa. Un sexto elemento: para comulgar se necesita el ayuno eucarístico y confesarse. El ayuno eucarístico ya quizás no sea tanto, porque el ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión. Pues lo ideal sería eso, pero algunos pues o la mayoría no lo hace, porque bueno, nos dice acá, excepto pues tomar agua o alguna medicina antes de comulgar. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio.
el que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia, pues no basta simplemente el acto de contrición. 6 elementos entonces que llevamos hasta ahora, que nos ayudan a entender mejor qué significa para nosotros pues el recibir el cuerpo de Cristo de una manera adecuada. En la última sección de este programa pues terminaremos con los otros elementos y otros prácticos para nuestra vida. No se vayan, quédense con nosotros y ya proseguiremos entonces con este programa luego de este espacio comercial. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos, más agua, más vida. Gracias, osos de anteojos. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a entrenar, voy a sonreír y voy a vivir. Ahora sé que es posible superar cualquier límite y mi esfuerzo es un ejemplo. Soy Rosa María Sánchez, suboficial de la policía y deportista de alto rendimiento. Y yo vivo el CRIP. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. Despiértese, usted no ganó nada. Esta apuesta es ilegal y no está autorizada. Y al que se lo vendió le pueden dar 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Para saber si una apuesta es legal, comuníquese a nuestra línea nacional o ingrese a la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Muy bien, en la sección anterior hablamos de 10 cosas que todo cristiano debe saber en torno al milagro eucarístico, a la Eucaristía, al sacramento de la Eucaristía. Un séptimo elemento que debemos de tener en cuenta es mandamiento de la Iglesia asistir a misa los domingos y días de precepto. Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedido por una causa grave. La importancia de la Eucaristía dominical. Y los días de precepto, por supuesto. Por ejemplo, este lunes día festivo, este próximo lunes, pues debemos participar de la Eucaristía. Es deber nuestro participar de ella. Y ningún domingo sin la Eucaristía, ya lo hemos dicho en otros momentos, que importante la Eucaristía, sobre todo pues la Eucaristía todos los días, por la Eucaristía dominical, reviste una importancia especialísima. Octavo, la Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el sagrario
es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. Pues allí nosotros tenemos el sagrario, acá también en nuestro oratorio está el sagrario, allí está Cristo Jesús, está allí reservado. Lo hacemos por cuestiones prácticas. Lo ideal sería consagrar en cada Eucaristía pues la comunión que se va a distribuir, pero no sabemos qué tanta cantidad de personas pues van a participar de cada celebración. Entonces por eso en el sagrario pues tenemos allí está Cristo Jesús, la reserva para el momento de la comunión, pues hacer la debida distribución, y también tomamos de allí el cuerpo de Cristo para llevarlo a los enfermos, a las personas pues que lo necesitan y que están en disposición para recibir precisamente el cuerpo de Cristo. Noveno, la fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. Ya lo había dicho yo en la primera sección de este programa, pero también les dije que se podía trasladar para el domingo siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, como efectivamente lo vamos a hacer acá en nuestra parroquia y en muchos lugares, por supuesto. Décimo, también es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. Bueno, lo que ya les venía diciendo, en el Vaticano el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada el domingo posterior a la Santísima Trinidad por cuestiones pastorales. El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi de la Plaza de San Pedro a las calles de Roma. A propósito, tendremos en el día de hoy, en la noche, la procesión del Corpus Christi, todos cordialmente invitados. Iniciaremos desde la parroquia de San Antonio, allí tendremos el primer altar, tendremos un momento de adoración allí, la reflexión, luego venimos en procesión precisamente con Jesús, con Cristo Jesús, allí en la custodia. Acá en nuestra parroquia tendremos el segundo altar, pues también tendremos un momento de oración, de reflexión, de adoración, y luego ya continuamos con nuestro recorrido, con nuestra procesión, y finalizaremos en la parroquia de Santa Ana. Todos cordialmente invitados entonces para que participemos de esta procesión del Corpus Christi. Es sumamente importante, es importantísima para todos nosotros los creyentes, los cristianos católicos, participar de esta procesión, es reconocer la dignidad de Cristo Jesús, es reconocer que Él está vivo en medio de nosotros, que sin Él nada somos, que lo necesitamos, que Él se ha quedado con nosotros y que nos invita a caminar con Él y a sentir que Él es nuestro alimento, un alimento de vida eterna, un alimento que nos conduce realmente hacia la salvación. Muy bien, vamos entonces, como les decía ahorita, con unas cuestiones prácticas en torno a la Eucaristía. La primera de ellas es invitarles para que cada vez que vayamos a participar de la Eucaristía, pues nosotros oremos a Dios antes de salir de nuestra casa, para dirigirnos al templo parroquial y participar de la celebración eucarística, poner todo ello en manos del Señor y pedirle a Él que realmente disponga nuestra mente y nuestro corazón para participar de una manera digna y consciente y activa de esa celebración eucarística. Luego, cuando ya estemos en el templo, pues vivir esa Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última. Es fundamental. Nosotros vemos cómo algunas personas se entretienen muy fácil en la Eucaristía, se distraen de una manera muy fácil, no logran concentrarse. Pues realmente debemos lograr concentrarnos para poder hacer parte de ese sacramento, de ese misterio de salvación, de aquello que se está celebrando y que estamos celebrando todos. Nosotros que presidimos la asamblea, ustedes que se hacen partícipes pues como asamblea de esa celebración eucarística. Entonces, centrarnos en esa Eucaristía
Uno a veces nota que hay personas que están ahí, se les ve ahí sentadas, pero uno nota cómo están como en otro planeta, como en otro mundo, no sé, no logran concentrarse. Y cuando empiezan a sonar esos celulares, Dios mío, esos celulares distraen demasiado, tanto que les hemos insistido que por favor apaguen sus celulares o los pongan en silencio, qué sé yo, de alguna manera, porque eso distrae. Entonces nos roba la atención y toda nuestra atención debe estar centrada en lo que se está celebrando allí, en el mismo Cristo Jesús que se hace presente, aquel que se hace presente en su palabra, que nos nutre con su palabra y luego pues con su cuerpo y con su sangre. Recordemos las dos partes de la Eucaristía, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, y en ambas, pues en toda la Eucaristía en su conjunto debemos centrar nuestra atención. Entonces, qué bueno participar de la Eucaristía, pero de una manera consciente, no de una manera, no sé, uno nota mucho desinterés en algunas personas, como que uno dice, bueno, ¿a qué han venido? Porque no se nota como ese entusiasmo, como esa entrega, como esa devoción, y la Eucaristía merece todo eso y mucho más, ¿cierto? Toda nuestra atención centrada allí, y entonces es una invitación que yo les quiero hacer, por supuesto, a la hora de comulgar, y ya lo decíamos nosotros, hacerlo de una manera estando en gracia de Dios. Entonces, si yo tengo un pecado mortal, ¿cómo me voy a acercar yo a recibir el cuerpo de Cristo? De ninguna manera. Los que están conviviendo, los que viven una situación irregular, ¿cómo se van a acercar a recibir el sacramento de la comunión? No deberían ciertamente, porque pues primero deben estar en gracia de Dios. En cierta ocasión una señora pues angustiada, triste, de pronto pues también haciéndome ciertos reclamos, me decía, padre, yo estoy conviviendo con alguien, pero ¿cómo es posible que ustedes no me permitan comulgar? Yo le decía, señora, no es capricho nuestro, es que es algo casi que de sentido común, porque recuerden que uno de los requisitos para una buena confesión es el propósito de enmienda, el propósito de querer salir de ese pecado y no seguir incurriendo en esa falta. Y si usted persiste en convivir con esa persona, pues entonces ahí no hay un verdadero propósito de enmienda, y los otros pasos pues para una buena confesión quedarían ahí como que, por dicho, no es fácil. Entonces yo le decía a esta señora, con todo respeto y con todo el cariño, para usted volver, para usted poder confesarse, recibir la absolución y para usted poder recibir el cuerpo de Cristo, pues tiene dos opciones: o deja a esta persona o se casa con ella. Yo entiendo que hay situaciones muy difíciles, por supuesto, y no estoy atacando a nadie, que hay situaciones muy complejas en las cuales pues eso no es tan fácil el casarse, pero piensen ustedes en una balanza, ¿qué es lo más importante, cierto? Si persistir en esta relación o alcanzar la salvación, ¿cierto? ¿Qué es lo que pesa más en mi vida? ¿Cierto? Vuelvo y repito, no los estoy atacando, ni mucho menos, antes les estoy invitando, una invitación cordial para quienes viven, para quienes conviven, para que, no sé, se acerquen y miremos a ver cómo les podemos ayudar, para que por favor se confiesen y reciban el cuerpo de Cristo. Esa es la invitación que yo les hago con todo el cariño y el respeto. Luego también la actitud de otras personas cuando se acercan a comulgar. Algunos se acercan a comulgar con los brazos cruzados, con las manos entre el bolsillo, masticando chicle. Eso es un total irrespeto. En nosotros debe haber una muy buena disposición a la hora de acercarnos a recibir el cuerpo del Señor. Es que no vamos a recibir cualquier cosa, vamos a recibir el cuerpo de Cristo. Luego, otra situación, algunos al momento de la comunión, de hacer la fila por las naves del templo para recibir la comunión, como que se paran inmediatamente de la banca y uno siente que lo hacen como por inercia, como, estos están haciendo fila, entonces yo me voy detrásito a hacer la fila también. Así no es. O sea, ¿cuál es la situación de nosotros? No somos conscientes de lo que recibimos, el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, yo considero que a partir de esa solemnidad del Corpus Christi tenemos tanto que reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo yo la Eucaristía? ¿Cómo estoy recibiendo yo el cuerpo de Cristo? Por favor, es algo sagrado. Es el mismo Cristo Jesús que se nos da como alimento, un alimento de vida eterna.
Entonces es la invitación que yo les hago a partir de este programa. Entonces hemos hablado algunas generalidades del Corpus Christi, hemos tomado el Evangelio de San Lucas, les he invitado para que participen esta noche en la procesión del Corpus Christi y les seguiremos exhortando y los seguiremos invitando en las Eucaristías para que sean unos enamorados de la Eucaristía y para que seamos hombres y mujeres eucarísticos, enamorados de Cristo Jesús, Eucaristía, que se quedó allí para nosotros, para que tengamos ese alimento de vida eterna. Y termino precisamente el programa con esta secuencia que me parece bellísima. Les invito para que prestemos atención. Pan de ángel, nuevo vino, gusta el hombre peregrino, pan de hijos y herederos, que a un extraño no se da, don 1000 veces presentido, por Abraham ofrecido, se inmolaba en los carneros, se recibió en el maná, buen pastor, pan verdadero, tu piedad aquí patente, nos proteja y nos sustente, y hasta el fin por el sendero de la vida guíanos, tú que ahora a verdes prados nos llevas, pobres mortales, en el cielo comensales, ya en tu pecho recostados, tú raudales ábrenos. Muy bien, así hemos llegado entonces al final de este programa Ábreme tu corazón. Muchísimas gracias por vernos a través de Cable Plus Televisión y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga, los acompañe, los proteja siempre de todo mal y de todo peligro y que la Santísima Virgen María siga intercediendo por todos nosotros y nos cubra con su manto maternal. Amén.